Y en Toma y Daca tenemos el gusto de saludar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué tal, gobernador? Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca los saludamos. ¿Cómo va? Buen día, Mariano. ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por atendernos. Para nosotros siempre es una gran oportunidad para ponernos al día con algunos de los temas. Y por supuesto que la coyuntura manda, como siempre en radio y en periodismo en general, manda la coyuntura. Y anoche, tardísimo, lo teníamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires tuiteando, esto corre por mi cuenta, furibundo, relacionado con una presentación judicial que se hizo en contra de su esposa, gobernador. Sí, no, creo que fue a las 8 de la noche, capaz que voló. Más tarde. Puede ser que lo haya visto un poco más tarde. Sí. Así que lo de furibundo también te lo puedo matizar como el horario, pero no, la verdad que me enteré ayer durante la tarde que el macrismo, incluido, Yamil Santoro, pero también Patiño, que es diputado nacional del PRO, o sea que ya no es que es solo un denunciador serial, sino que son integrantes del macrismo formalmente y ante las instituciones, así que ya es un tema político de nuestra oposición. Me enteré que él hizo una denuncia judicial absolutamente ridícula a mi esposa, como fue todo este episodio desde el punto de vista judicial. No tiene ningún asidero legal, ningún abogado, sea de un lado o del otro, puede darle ninguna importancia, pero yo decía ahí el triángulo del lawfare, de aprovechar la llegada de determinados círculos del Poder Judicial, medios de comunicación, macrismo, para perseguir. Yo lo único que puedo decir es que me resulta absolutamente repugnante, me resulta una actitud cobarde y casi mafiosa, perseguir, amenazar y meterse con mi esposa, con mi familia. Uh-huh. Yo sé que estamos en un año electoral, lo sabemos todos, lo que pasa es que yo estoy haciendo una campaña de vacunación y se ve que el PRO, el macrismo, está haciendo una campaña sucia. Uh-huh. Y hay una diferencia muy grande entre lo que tenemos que hacer con los problemas que trajo la pandemia y este tipo de cosas que es para ganar una tapa del diario, para ensuciar, para perseguir, para hacer lo que han hecho cuando fueron gobierno, antes de serlo y ahora que son oposición. Vamos a contarle a los oyentes de la 750 que esta presentación judicial apunta contra Soledad Quereliak, la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, como por supuestamente haberse arrogado facultades que no le son propias por no ser funcionaria en esta suerte de gestión con Beatriz Sarlo para ofrecerle encabezar una vacunación visible, ¿no? Quiero ser lo más atinado posible respecto de esta denuncia. ¿Es así? Mirá, la verdad que ni sabría explicar qué figura es, porque primero que no soy abogado, pero lo consulté inmediatamente, ya lo sabía porque obviamente no hay nada parecido ni remotamente cercano a un delito. La novedad es que ya no tiene que ver con las vacunas ni siquiera. Yo creo que lo que están buscando es un titular, aunque después si hubiera un aparato judicial que no estuviera politizado, no dura un segundo. Uh-huh. Pero yo estoy en la causa dólar futuro hace 5 años, inhibido, embargado, y ahí no hay ningún delito tampoco, así que el problema que tenemos es que cualquier cosa, siempre y cuando la inserten dentro de ese mecanismo, puede convertirse en una permanente fuente de noticias, en que una parte de la sociedad que recibe a través de esos medios de comunicación también de información diga, mirá, ahora en realidad es un delito. Pero son todas cosas que no resisten el análisis del sentido común. La verdad que todo el episodio lamentable que protagonizó Sarlo desembocó en que también políticamente, pues después nos enteramos que lo dijo él, que había un periodista que fue y le llevó al juzgado para que la citen a Sarlo. Sarlo va y se desdice de lo de una vacuna por abajo de la mesa,
O sea que el episodio ese, lamentable, triste, está terminado. Pero se ve que le quieren sacar más jugo político. Por eso el otro día, aún cuando Sorlo se había ya públicamente había aclarado que no hubo nada bajo de la mesa, sacaron la tapa de Clarín de todas maneras, poniendo, bueno, la esposa de Kicillof ofreció una vacuna VIP que claramente ni le ofreció ni vacuna VIP, porque se entiende por vacuna VIP alguien que es amigo, o que claramente no es el caso de Sarlo, a la que mi esposa, que es Soledano, y hace 20 años, no es amiga que le está ofreciendo un favor, sino que había una campaña para fomentar la vacunación en aquella época que decían que era veneno. Entonces, para que aquellos que se habían creído, que muchos lo hicieron, que la vacuna no era confiable, o que era veneno y que no se querían inscribir, que yo siempre digo, Quirós decía que el 40% de los trabajadores de la salud dudaban de la vacuna en la ciudad de Buenos Aires, por escuchar estas cosas, seguramente. Entonces la idea era convocar a una cantidad de gente reconocida, y es más, mejor si no era de nuestro espacio político, pero tenía un poco de sentido común y de solidaridad. Entonces, para combatir contra esa campaña antivacunas, se pensó en diferentes personas y se le preguntó, se le mandó a preguntar si querían participar. Yo te diría casi todas dijeron que sí. Y después la campaña no se hizo, entre ellas estuvo Sarlo, pero claro, se le a través de un conocido a ver si ella participaría. Después, si la campaña se hacía y si efectivamente aceptaban, se lo haría de manera formal y todo lo que corresponde. Gobernador, pero ¿quiénes más estaban en la campaña? Eso me parece que es un dato que estaba faltando. No, solamente yo menciono a los que lo comentaron públicamente, porque ahora lo van a citar judicialmente los del PRO, así que no quiero, me parece que han generado una situación donde además esa campaña se hizo en varios países y yo no descarto que si llegan vacunas en la cantidad que se esperaba inicialmente y se empiezan a llegar, que haya que hacer campañas para que la gente se quiera vacunar, esta u otra, porque hay varios países donde ha pasado eso, donde Israel, por ejemplo, que la vacunación fue muy rápida. También convengamos que Israel nosotros creo que ya hemos recibido 4 millones de vacunas. En Israel son 8 millones de habitantes. Claro. O sea que con 4 millones de vacunas ya podés vacunar a la mitad de la población. Los países que son más pequeños se acceden a las vacunas en volúmenes considerables, bueno, vacunan como porcentaje de la población más rápidamente. Vamos a querer preguntarle al gobernador sobre el proceso de vacunación, pero me gustaría cerrar con 2 consultas muy cortitas y el capítulo judicial de esta charla. Uno tiene que ver con, lo escuchamos asignarle directamente al macrismo esta denuncia, cuando uno podría ver los nombres de los denunciantes y desde por lo menos mi perspectiva suena a personalidades un tanto marginales. Uno en todo caso las puede asociar a la derecha más genéricamente, pero no hay, a diferencia de la denuncia por presunto envenenamiento, que sí la hicieron dirigentes de primera línea, sobre todo de la coalición cívica. En este caso uno no percibe que haya grandes figuras del macrismo poniéndole la firma a esta denuncia. Mira, el diputado nacional, creo que se llama Patiño de apellido, no lo sé. Sí. Es diputado nacional diputado nacional por el PRO. No sé a qué llamaría vos macrismo si un diputado nacional por el PRO, no hay millones de diputados. Del bloque del PRO, que no sé a cuál de los referentes responde, pero llegó a diputado nacional. Claro, no fue un libre pensador desde su perspectiva. No, tampoco es un denunciador serial de esos de abogados que los ves en la foto siempre con ellos, no es eso. Es un diputado nacional del bloque del PRO, o sea que se tiene que hacer responsable el macrismo, esa fuerza política, porque evidente, de nuevo, no hay duda, no hay ninguna duda. Y la otra pregunta que tiene que ver con este capítulo judicial es retomar por un momento la presentación suya, gobernador, en la Cámara de Casación Penal, el mismo día que habló también Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, haciendo acusaciones muy severas respecto de un sector de la justicia, del funcionamiento. La pregunta es, ¿hay
una luz al final del camino desde la óptica del gobierno, del Frente de Todos, con la justicia, o hay una cuestión irreconciliable? Porque la verdad que tampoco uno percibe que desde el gobierno haya un impulso tan decisivo como en otros momentos sobre la reforma de la justicia, y si en todo caso esa reforma que plantea el gobierno apunta a una depuración sana del Poder Judicial. Quiero decir, ¿uno puede tener una mirada de mediano o largo plazo donde la justicia finalmente va a ser más justa en la Argentina? Mira, hay varios planos. Yo te contesto primero en el más general. La persecución a Cristina, bueno, yo, pero de una forma mucho menos, yo y muchos más, ¿no? Algunos que terminaron incluso presos sin juicio, sin los procedimientos judiciales, sin posibilidad de defensa, a veces de manera hasta preventiva. Eso fue un sistema que funcionó y que se consolidó durante el macrismo con la llamada doctrina Irurzun, con la ley del arrepentido y tomar declaraciones sin ni siquiera respetar la propia ley del arrepentido, sin registrarlas, así que directamente metodologías de apriete y bueno, con fines políticos. Yo creo que hay una parte del Poder Judicial en el caso de Bonadío, que era el que llevó la mayor parte de las causas contra Cristina, incluso Dólar Futuro es una causa que eleva a juicio oral rápidamente Bonadío, sin ningún elemento, y yo lo que creo es que, de nuevo, es una parte que tiene conexión con los servicios de inteligencia, con los medios de comunicación macristas, con la fuerza política del macrismo, y bueno, y trabajan de esa manera. Y eso hemos visto, mirá, la semana pasada creo que se conoció, estos últimos días, todo el famoso Lavallato se cayó como un piano, porque era todo un procedimiento absolutamente ilegal. Uh-huh. Y destinado a impedir la candidatura de Lula. Lo primero que uno ve es que el daño está hecho, porque hoy es presidente Bolsonaro, porque no lo dejaron presentar a Lula y lo encarcelaron para que no lo pudiera hacer en una causa que hoy ya la propia justicia brasilera marcó que era totalmente ilegal. Uh-huh. Entonces el daño está hecho. Lo mismo ocurre con las campañas en toda Latinoamérica, con las campañas de desprestigio, porque ahora meten una denuncia judicial y si la empiezan a mover imputan, después llaman a declarar 50 noticias donde uno pareciera que lo están persiguiendo por un delito que cometió o que presuntamente cometió, y al final es como puro humo para generar un efecto político, porque hay un sector que lo que ve es que tenés que ir a declarar, entonces habrás cometido un delito y bueno, y empieza toda esta carrera. En cuanto a la posición que tomó Alberto al respecto, desde el inicio del gobierno marcó que era un objetivo marchar hacia terminar con esos sótanos de la democracia, con una justicia que fuera parcial y que estuviera politizada, y los pasos que se van dando, bueno, tuvimos también una pandemia en el medio, son los que da el Ejecutivo y el ritmo que los da. Yo ahora desde acá, desde la provincia, con lo que ocurre en la justicia federal, etcétera, no puedo tener injerencia. Ahora, una cosita más sobre esto que para mí es muy importante también, porque liga justamente la cuestión judicial con la cuestión económica tan cercana a las incumbencias del gobernador de la provincia. El gobierno ayer confirmó que hace, a través de la Oficina Anticorrupción, una denuncia contra Mauricio Macri, una querella de índole penal por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Entiendo que, por supuesto, no hay un parangón entre una denuncia probablemente más payasesca, como las que suelen hacer algunos dirigentes de la oposición, y esta. Sin embargo, gobernador, permítame decir que percibo que hay también una idea de judicializar la política, porque al fin y al cabo Mauricio Macri fue votado. No sé si usted coincide con esto o cree que esta denuncia sí tiene lógica, sí tiene asidero que ha presentado el Gobierno Nacional contra Macri. Mira, te digo en el caso Dólar Futuro, como porque vi que estaban tratando de hacer un paralelismo. Incluso hoy, muchísimos dirigentes de la oposición, que son los que hicieron esta denuncia, porque la iniciaron Negri y Pinedo, también los diputados, un diputado y un senador del PRO.
o sea que era su modus operandi. En el caso de dólar futuro, al principio denunciaron un delito presunto que era de corrupción, como si el gobierno nuestro le hubiera vendido dólares baratos a los amigos. Esa fue la denuncia, que incluso lo lleva el juez Bonadío a allanar por primera vez en la historia la mesa de operaciones de dinero del Banco Central. Es algo que está todo el tiempo, digamos, interviniendo, así que es una cosa realmente desquiciada, allanarla y meterse, y por eso no se hizo nunca, pero bueno, lo hicieron igual, porque yo creo que en aquel momento querían forzar una devaluación, rompiendo el instrumento que eran las operaciones con el dólar a futuro, que después hizo el gobierno de Macri, antes se habían hecho, o sea que seguro no era un delito, pero en ese momento, cuando sale la noticia, era una causa de corrupción, que le habíamos vendido dólares baratos a amigos. Finalmente se enteran, por su absoluta ignorancia de que el Banco Central no sabe a quién vende, entonces consiguen la información en el mercado ROFEX y bueno, consiguen la información. Y se conoce la lista donde hay un montón de macristas que habían comprado dólar futuro durante nuestro gobierno, pero que se enriquecen cuando devalúa el gobierno de Macri, porque los contratos de dólar a futuro se pagan si hay una devaluación. Entonces, bueno, ellos mismos denunciaron, intentaron forzar la devaluación, estaban comprando dólar futuro y después cuando llegan al gobierno devalúan, y ahí está el problema, porque esto no es un tema mío, de mi esposa, de nuestra fuerza, es que siempre por detrás de esto hay maniobras económicas o maniobras políticas o bueno, trabajar para que gane el neoliberalismo, y los resultados afectan a millones de personas. Y lo de Lula, por ejemplo, o acá la persecución a Cristina, tienen otro efecto, no es solo el ámbito de lo personal, es qué políticas quieren aplicar haciendo este tipo de cosas. Entonces, sintetizando, en dólar a futuro nunca hubo un delito, nadie puede explicar ni siquiera de qué nos acusan, porque es una operación normal del banco, menos todavía Cristina, que no hace eso, digamos, o no tiene obviamente una intervención en esas cosas, o sea que es una causa meramente política. En el caso de lo del FMI, lo que se está diciendo es que se aprobó el crédito más grande de la historia de la humanidad, del FMI, sin siquiera hacer los trámites y los pasos administrativos para hacerlo, que se hizo fuera de la norma también. Entonces, ya, de un lado el Fondo Monetario otorgó este crédito fuera de su estatuto, y después es muy claro el Fondo Monetario que no presta la plata para que se vaya a la fuga de capitales, y esta plata se fue a la fuga de capitales. Entonces, después se conoció que funcionarios del gobierno norteamericano habían incidido en el Fondo Monetario para que diera este crédito, o sea que claramente quedó dicho que fue un crédito político del Fondo Monetario, impulsado por la administración de Trump para ayudar a Macri a ganar las elecciones, a pasar ese tiempo como mínimo, pero en el medio hay una pérdida infernal para cada uno de nosotros, porque ahora esta deuda está y hay que ver qué se hace. Entonces creo que es una situación distinta, no se está juzgando un acto de política económica que puede decidir un gobierno hacer, y uno puede estar de acuerdo o no, qué sé yo, lo que hacía Macri con la tasa de interés, la devaluación, incluso el dólar futuro, sería difícil de denunciarlo. Sí denunciar un delito, que es que si los que compraron dólar futuro durante nuestro gobierno después fueron los que devaluaron, fueron los que negociaron con el mercado para ver cuánto cobraran, y cobraron y se llenaron de plata, ahí sí hay un delito. Entonces, es distinto, ¿se entiende? Sí. Sí, Kicillof, ¿qué tal? Patricia Bali lo saluda. Por eso que acaba de decir, digo, ¿hay una segunda vuelta entonces para la causa dólar futuro? ¿Cree que puede haber una denuncia por ese lado contra el macrismo? Mira, eso se conoció causa dólar futuro 2, y también se la apropió Bonadío, porque no tenía que ver, incluso estaba acusado el propio Bonadío, porque fíjate qué grado de tergiversación de la realidad, que los que estamos 5 años después
inhibidos, embargados en el banquillo de los acusados, teniendo que dar explicaciones, somos nosotros que hoy, de nuevo, hay casi unanimidad en que eso no tiene ningún delito lo que ocurrió. Y del otro lado, en ese momento se presentó una denuncia cuando salió la lista de quienes habían comprado dólar a futuro, que eran varios amigos de Macri, que después repito, negociaron cuánto iban a cobrar, devaluaron, cobraron. Incluso el presidente del Banco Central, Sturzenegger, le consultó a Bonadío si pagaba, porque como había una causa que decía que eso era ilegal, que era la que nos acusaban a nosotros o que estaba mal hecho, Sturzenegger, para pagarle a también los amigos de Macri, entre otros, ¿no?, que se enriquecieron, le consulta a Bonadío. Bonadío dice sí pague, mientras está teóricamente investigando si eso fue todo una ilegalidad. Uh-huh. Entonces, es tan, pero tan descarado, tan sinvergüenza lo que se ha hecho, que esa causa donde estaban Bonadío, Sturzenegger, los que cobraron, los que negociaron un día a espaldas, incluso sin tener los cargos, negociaron cuánto iban a cobrar ellos, porque después tenían contratos. Entonces, todo eso se denunció en ese momento y rápidamente la parte de la justicia del Lofer lo sobreselló a todos, con lo cual quedó como cosa juzgada, digamos. No sé si se puede volver a examinar ese asunto. Uh-huh. Así que fíjate cómo funciona. Los que todavía hoy no se entiende de qué nos acusan, seguimos en la causa. Y los que era muy claro, porque tenían esos contratos, los cobraron, y están documentados su participación en esas negociaciones. El propio juez Bonadío que autoriza todo eso documentado a la vista, etcétera. Nunca hubo investigación de nada, con los mismos jueces macristas que trabajaron y que después están también metidos en diferentes causas, como juzgando, de espionaje, todo lo que sabemos que ocurrió. Uh-huh. Y de nuevo, me parece que cuando hay un hecho muy concreto, no se cumplen los procedimientos, se puede investigar rápidamente, no es una cosa que hay que ir a allanar, traer, buscar. Ni siquiera uno piensa, lo que dice es que, y lo digo yo hoy, que tienen que tener oportunidad de defenderse, tienen que respetarse los procedimientos judiciales, no hay que encarcelarlos o apretarlos para que digan y se denuncien entre ellos. No, simplemente lo que pasa es que si no hay base para cosas como el correo, como los peajes, como todas las cosas que fueron inmensos negocios que hizo el gobierno anterior desde el Estado, antes, durante y después de su paso por la presidencia. Me parece que si no lo vamos a poder investigar, entonces es como que todo está en la misma bolsa. Y como ex negociador con el Fondo Monetario, cuando estaba en el Ministerio de Economía, ¿cree que esta denuncia puede llegar a empastar esa negociación que está llevando adelante Martín Guzmán ahora? Mira, al revés, yo creo que Martín ya habló del tema. Al revés, me parece que tanto del lado de lo que ocurrió en el que prestó la plata, que es el fondo, como en el que la recibió, que fue el gobierno de Macri, porque además uno va perdiendo la capacidad de absorber por lo rápido que pasan las cosas y también por este sistema mediático que tenemos, donde la noticia es que Sarlo dijo abajo de la mesa y después que no dijo no es noticia, y así sucesivamente, y van produciendo ese clima en la opinión pública. Pero si volvemos atrás y recordamos, Macri había dicho yo no voy a ir al Fondo Monetario, Pratgay había dicho yo no voy a ir al Fondo Monetario, todos ellos habían dicho, y de un día para el otro dijeron anuncio que vamos al Fondo Monetario, festejemos porque nos va a dar el crédito más grande de su historia, o sea que había que festejar porque confiaban tanto en nosotros que éramos los más endeudados con el fondo en la historia de la humanidad. Esas cosas pasaron acá y las vimos, y yo era diputado, el otro día estaba repasando mis intervenciones, esto lo denuncié siendo opositor, diputado, públicamente, el hecho de que no se habían cumplido ni los estatutos del fondo. En aquel momento no sabía qué trámites se habían hecho, pero que se había hecho entre gallos y medianoche, que no se conocía. Me acuerdo que nosotros reclamábamos que llevaran
al Congreso el crédito, que se pudiera discutir cómo eran las condiciones, porque después nos fuimos enterando de las condiciones y era un escándalo. Uh-huh. Entonces se hizo claramente y en tiempo real, de manera absolutamente oscura, y bueno, fue un préstamo político para la campaña Macri, y que para colmo perdió las elecciones y nos dejó la deuda. Hablando de la deuda, la provincia extendió la negociación hasta fin de este mes, la negociación de deuda con los bonistas extranjeros. Quería consultarle qué es lo que está trabando esa discusión, porque creo que es la vez 13, digamos, que se estira el plazo, y si también están esperando que haya una resolución del acuerdo con el FMI antes de cerrar con los bonistas privados. Y continúan las conversaciones. Yo te diría, no estamos esperando especialmente nada. Me parece que el criterio y el método que planteó Martín Guzmán de la sostenibilidad, de analizar la sostenibilidad en estas renegociaciones o reestructuraciones, es el método correcto. Básicamente, fíjate lo del fondo. No solo Macri toma un crédito que terminan entrando 45.000 millones de dólares, sino que había que devolverlo en unos poquitos años, lo cual es absolutamente imposible, porque no tenemos esos dólares para devolverlo. O sea que fue un crédito mal tomado, mal usado y mal negociado. Eso ahí, obviamente, si además se hizo sin respetar los mecanismos de consultas y no participaron las áreas técnicas, o sea, 3 personas decidieron endeudarnos para un montón de tiempo, tal vez para siempre con el Fondo Monetario. ¿Cómo es? Uh-huh. Por más que haya sido votado, no tiene esa atribución. Uh-huh. Eso es lo que se está estudiando. En el caso nuestro se sigue conversando en base a la sostenibilidad, qué es lo que la provincia puede pagar. Y además, aunque la provincia pueda pagar la deuda inmensa que deja Vidal, hay que ver el plazo, las tasas, etcétera, pero también el acceso a las divisas, porque es deuda que tomaron en dólares en el mercado en Wall Street. Entonces hay que ver también con el gobierno nacional la disponibilidad de reservas, porque eso se va a pagar. Yo como gobernador tengo que juntar los pesos y destinarlos a eso, pero ir a comprar dólares al Banco Central. Entonces está todo vinculado, las deudas de las provincias, incluso las deudas de los privados. Hace poco se renegoció la de YPF, están vinculados porque todo va contra la disponibilidad de divisas. Está hablando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con nosotros, y para el cierre, gobernador, queremos preguntarle por el avance del proceso de vacunación. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es el horizonte desde el que a usted le parece que se puede decir, bueno, la provincia de Buenos Aires ya está en una fase avanzada de inmunidad como para que empecemos a percibir una suerte de vuelta de la nueva normalidad? Mira, es así. Nosotros ya hemos vacunado prácticamente al 100% del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Esa era una primera meta, eran 260.000 vacunas y personas para inmunizar. Fue una decisión del gobierno nacional que se inmunizara completo a todo el equipo de salud, en todas sus funciones. Eso es muy importante en la perspectiva de la llegada posible de una segunda ola, como estamos viendo acá ya en la región, en Brasil, etcétera, porque entonces uno tiene el sistema de salud protegido y bueno, y el resto de la sociedad puede reposar sobre eso, cosa que no pasó durante la primera ola del COVID, donde todos los días, yo estuve encima de esto diariamente y nocturnamente también, porque se contagiaba los médicos, las enfermeras, los trabajadores, y había que cerrar todo un servicio de terapia intensiva y trasladar a la gente que estaba ahí, porque cuando entraba el virus y contagiaba al personal, entonces no solo eran nuevos contagios y ellos mismos con el riesgo, sino también que se perdían la fuerza que tenemos para darle una pelea sanitaria al virus. Entonces, ese era el primer objetivo. Después comenzamos a vacunar mayores de 70, ahí ya vamos, teníamos 800.000 inscriptos aproximadamente, y a eso se sumó después los nuevos que se fueron agregando a la inscripción, que ya va más de 4.200.000 inscriptos,
y sobre esos teníamos algo más de 100.000 vacunados. El problema es que después vino una cantidad importante de vacunas, pero para menores de 60, que son las de Sinopharm. Entonces ahí empezamos a trabajar fuerte con otro grupo que está ahora corriendo mucho riesgo, que son los docentes. Empezamos con los que tienen enfermedades preexistentes y ampliamos a todos aquellos menores de 60 que también tienen enfermedades preexistentes, que no son docentes, y también a fuerza de seguridad. O sea que el ritmo, hemos batido nuestro récord de vacunaciones por día. Llegamos a superar largamente los 50.000 vacunados diarios. Es un buen ritmo y lo podemos hacer crecer también, depende de la cantidad de vacunas que vayan llegando. Entonces ahí que siempre dicen, bueno, ¿cuándo van a llegar? Todos estamos ansiosos, se van haciendo anuncios, pero la verdad que está muy rodeado de incertidumbre, y no acá, en todo el planeta, ¿no? La provisión de vacunas no solo ha sido muy injusta, han llegado muchísimas más en los países desarrollados, incluso Argentina está entre los países que recibieron vacunas contra un centenar de países que no recibieron ninguna todavía. Entonces ha habido una distribución muy dispar de las vacunas, y la provisión depende de los volúmenes producidos, y eso también es algo complicado, porque producir cientos de millones de vacunas a esta velocidad, una vacuna nueva, es algo que nunca se había hecho. En realidad deberíamos tener miles de millones de vacunas, y no es así, va más lento de lo previsto. Hay países que tienen acceso porque son productores, caso de Estados Unidos, y otros países que por su dimensión, con niveles, con recibir cantidades como las que estamos recibiendo nosotros, pueden avanzar muy rápido sobre el porcentaje de su población. Gobernador, acá me pasan unos dichos de hoy de Jorge Macri, el intendente Vicente López, diciendo que la distribución ha sido pésima de la vacunación en el distrito bonaerense. Aclara que no tiene que ver con una discriminación de orden político, pero alegó que hay falta de experiencia resolviendo las cosas a las apuradas y sin conocimiento. No sé si le merece alguna reflexión. Mirá, no tengo los números ahora del distrito que gobierna Jorge Macri. La verdad que vacunar más de 50.000, casi 60.000 por día no habla de una pésima distribución. Todas las vacunas que tenemos se distribuyen y se ponen. Lo que pasa es que sí oí decir algo que es mentira y está mal, porque es cierto que en algunos distritos la proporción es alta, sobre todo en distritos pequeños del interior de la provincia, porque al principio no se podía fraccionar la vacuna, no es que no queríamos, venía en paquete de 450, y es cierto que no se pudo mantener la proporcionalidad, pero ahora que tenemos otro tipo de vacunas se va subsanando. Después cada distrito es responsable también, o puede contribuir a la inscripción de los que se tienen que vacunar, también los distritos que más se inscribieron, porque esta vacuna es voluntaria, entonces por grupo hay que ir mandando a aquellos que se quieren vacunar. No alcanza con saber cuántos hay, sino efectivamente hayan expresado su voluntad. Claro, los que quieran, porque es voluntaria. Y lo último, veíamos esta semana imágenes, desde mi perspectiva al menos, muy muy tristes del proceso de vacunación de mayores de 80 años en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está hoy la vinculación ciudad-provincia, y si los efectos de eventualmente un mal proceso de vacunación en uno pueden disociarse de lo que suceda en el otro? Y no, deberíamos estar todos por eso. Yo creo que el proceso de vacunación, y lo dicen todos, me parece que ahora están tratando de politizar también eso, porque hay algo de desesperación, veo yo, en parte por cosas que lamentablemente ocurren en la ciudad, y que bueno, que se trata, no hay mucho blindaje, pero bueno, no es mi función denunciarlas ni nada, simplemente marcar que a nosotros no nos pasan. Nosotros tenemos gazebos, sillas, agua para distribuir. Lo habíamos pensado, planificado, porque sabíamos que íbamos a estar vacunando todavía con calor, y a mucha gente. Y bueno, nuestra cantidad de vacunados es realmente infernal en términos, por donde se quiera ver, un estadio de River por día estamos vacunando, es mucho, y está funcionando bien, no hay queja, no hay problema. Después sí esperamos que todas las jurisdicciones, porque nosotros tomamos varias medidas anticipadamente, lo venimos planificando mucho, lanzamos un sistema de inscripción que ahora están copiando o lanzando en
muchas de las jurisdicciones, pero lo teníamos funcionando en diciembre, una forma de dar turnos de manera con un algoritmo según los grupos, según los lugares, todo eso lo teníamos listo, teníamos comprado todos los insumos necesarios para la vacuna, incluso freezer. Nosotros tenemos más de 500 lugares de vacunación y la vacuna de Gamaleya necesita menos 18 grados, que es una instalación muy especial, y grupos electrógenos por si se corta la luz. Así que esto también lo venimos anticipando y no es lo mismo que vacunar en 200 kilómetros cuadrados de la ciudad de Buenos Aires, todo con luz, con un asfalto, que es la tarea que tenemos nosotros. No me quejo, simplemente digo, la complejidad es, no sé si es proporcional al territorio, que es 1500 veces mayor, pero es otra complejidad. Y si algo tengo que decir es que obviamente no se hizo nunca, lo planificamos, lo pensamos y viene funcionando bien y se podrá también mejorar, obviamente, pero sí, lamento cada vez que uno tiene noticia de que las cosas van mal, porque sí, es un tejido urbano único con el AMBA y bueno, tenemos que avanzar a ritmos similares, pero bueno, obviamente nosotros a disposición tanto para el sistema como para el método de vacunación y para los vacunatorios, bueno, estamos a disposición. De hecho, hemos abierto un vacunatorio en la ciudad, en la Casa de la Provincia, porque hay mucha gente que tiene domicilio en provincia y tenemos que vacunarla nosotros, pero trabaja en capital, entonces le resulta más sencillo. Entonces estamos también vacunando ahí en capital con nuestro método y con los turnos y bueno, viene saliendo bien, pero simplemente con el objetivo de hacerlo de la manera más cómoda, más rápida y que llegue a todo el mundo. Y además, última cosa que te digo, una forma es tercerizarla a la vacunación, si uno no quiere abordar la complejidad que tiene desde el punto de vista de política de Estado, que eso es lo que yo llamo privatizar. Yo también hay un montón de clínicas privadas, yo podría darle las vacunas a ellos y decirle, ustedes vayan vacunando a los que son socios de ustedes, pero me parece inequitativo absolutamente, porque entonces termina vacunándose el que tiene capacidad de estar en una prepaga o tener una situación distinta. Así que nosotros la encaramos como una campaña completamente pública, en hospitales públicos o en vacunatorios abiertos específicamente para hacerlo. Gobernador, gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.